una consulta, sino cuando... Ahí está, bueno, ahí estamos grabando, entonces le damos la bienvenida a este webinar free, que tiene que ver con esto, con la introducción a la preparación física basada en evidencia científica, es decir, que la propuesta tiene que ver con un mayor conocimiento técnico desde el punto de vista científico, pero aplicado al trabajo de campo, y que estamos llevando con Movements Studio. Y justamente te queremos mostrar estos contenidos que van a ser los que van a potenciar y los que se van a utilizar en forma transversal, ¿sí?, a lo largo de todos los módulos del curso de preparación física deportiva que estamos lanzando en unas semanas. Así que te quiero invitar a que te quedes en esta presentación y que escuches atentamente algunas cuestiones que seguramente te van a servir para el trabajo de campo. Así que le damos la bienvenida a todos, como decía recién, el chat está activo para que vos puedas preguntar durante la disertación, y si no, cuando termino, podemos generar un espacio de preguntas, pero la posibilidad de que preguntes es importante para que te saques todas las dudas. Así que arrancamos con todo este webinar. Entonces, lo primero que vamos a marcar son los objetivos de esta presentación, y que tiene que ver con que no solo de este seminario, webinar, sino, y fundamentalmente de las capacitaciones en general, es transmitir esto. Digamos, vos lo que tenés que buscar, digamos, en las capacitaciones es que te sirvan, es decir, obtener recursos que te sirvan para el día a día. Ahora, estos recursos, yo considero que son importantes en el sentido de que te puedan dar algunas de estas 4 características. Es decir, que sean válidos y confiable. Esto tiene que ver con el conocimiento científico, es decir, que sean contenidos que vos puedas aplicar en diferentes poblaciones y que te den resultados que vos puedas tener en cuenta. Si vos aprendés mal un test, tomás mal el test, la valoración te puede ser por encima o por debajo de la real posibilidad que tenga el grupo con el cual vos trabajes, y eso te va a ayudar o no para el entrenamiento. Entonces, lo que, digamos, estas dos características son importantes. Y después es que todas las propuestas son simples, es decir, que las vas a poder llevar rápidamente al campo, y aparece la palabra que no es menos importante, esta última, pero no por eso es menos importante, y que es segura, y que tiene que ver con que todas las propuestas que yo te voy a sugerir, es que en ninguna de ellas está en juego la seguridad del deportista o del grupo en el cual vos trabajes. Es decir, la seguridad está justamente asegurada, valga la redundancia, porque son todas propuestas que se van a acomodar a tu realidad. Y eso es muy importante, porque a veces uno pretende proponer algunas progresiones o secuencias para las cuales el deportista no está preparado. Y cuando eso sucede, lo más probable es que aparezca una lesión, una molestia, una sobrecarga, y donde ahí, bueno, ya desde el entrenamiento se complica nuestra posibilidad de trabajar. Entonces, esto me parece muy importante como un eje transversal para todas nuestras capacitaciones. Y después que, bueno, esto es lo que te digo, digamos, vos vas a poder adaptar esta propuesta a todas las realidades, por los ejemplos que vamos a ir dando, por las características de los contenidos que vamos a seleccionar. Y este es un poco la guía con la cual nos vamos a manejar, y que aparecen algunas de estas situaciones donde a lo largo de esta charla, pero fundamentalmente del curso, vos vas a poder observar y vas a poder calificar y valorar muy bien estas 2 sentadillas con un pie, o estos 2 pasos abajo o step down, muy utilizados para la estabilidad del tren inferior, para poder determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y cómo deberíamos entrenar, en este caso puntualmente la fuerza, y a partir de ahí construir todo el proceso del entrenamiento, es decir, trabajando desde la valoración, desde las evaluaciones, desde el modelo de planificación, desde el entrenamiento de la movilidad y estabilidad, y a partir de ahí darle vía al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento de la potencia, al entrenamiento de la pliometría vinculada con la fuerza y la potencia, y por supuesto el entrenamiento de la velocidad y la resistencia. Entonces, el foco va a estar puesto en que vos puedas valorar y prescribir el entrenamiento en forma
válida, confiable, muy simple y segura, y que además lo puedas adaptar a todas las realidades. Entonces, lo que yo te invito es que con esta capacitación, ¿vos qué vas a poder? Vas a poder mejorar estas dos realidades. ¿Y qué tiene que ver? Con clases grupales en un gimnasio, ¿sí? Con clases grupales al aire libre, con preparación física de equipo. Entonces, nosotros, el foco va a estar puesto en los grupos que vos entrenás. Si entrenás grupos de mediano rendimiento, te va a ayudar. Si entrenás grupos en el alto rendimiento, te va a ayudar muchísimo. Y si entrenás grupos de principiantes o gente, digamos, y cuando hablo de principiantes hablo de experiencia en el entrenamiento deportivo. Entonces pueden ser adolescentes o pueden ser adultos que vuelven a la actividad después de mucho tiempo. Bueno, para eso también te va a servir muchísimo porque la propuesta va a ser sustentable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la propuesta va a ser para cuidar la estructura, este sistema musculoesquelético, esta estructura cardiovascular, en la cual nosotros tenemos que invertir tiempo para obtener adaptación. Bueno, el curso te va a servir para eso también. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que las bases funcionales del entrenamiento deportivo nos van a ayudar muchísimo. Y por eso hablo de un momento importante de evaluación y otra de prescripción basada en evidencia. ¿Qué es la prescripción basada en evidencia? Que vos tenés que evaluar la condición física, poco pero significativo, para poder prescribir realmente en forma individual o dentro de una estructura común. Porque vos me podés decir, mirá, yo soy profe de colegio, quiero mejorar la condición física de los adolescentes. Tengo 150 alumnos. No puedo evaluar 20 pruebas. No, 20 no, pero 3 sí. Y con 3 podés trabajar muy bien. Y podés armar subgrupos dentro de un grupo al mismo tiempo. Es decir, que si vos vas a un gimnasio y no te evalúan, la prescripción de esa actividad no es mala, pero tiene menos conocimiento científico. Sobre todo tiene menos individualidad. Entonces, vos buscas algo que en definitiva te van a tratar en forma general cuando vos podés, con pequeñas herramientas muy sencillas, podés acercarte a la individualidad. Eso es como si vos vas al médico, ¿sí? Y no te pide, vas con alguna molestia, con algún dolor, con alguna situación particular, y no te pide ningún estudio para cotejar esa situación y te da algo totalmente general, y a vos no te ayuda. Entonces vas a otro y te dice, no, pero acá hay que hacer un chequeo, hay que hacer una radiografía, hay que hacer un análisis de sangre, y con eso tenés una mejor visión de lo que pasa. Bueno, esa es la mejor manera, por lo menos para mí, de darle calidad al proceso de entrenamiento. Y por supuesto, a la docencia, digamos, tanto si sos profe, si sos preparadora física, bueno, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estas realidades? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo nos estamos moviendo en la actualidad. Y eso nos lleva a esta situación donde yo te referencio esto. Es decir, nuestros antepasados tenían un nivel de actividad mucho, pero mucho más grande de lo que, digamos, mucho mayor de lo que nosotros estamos haciendo hoy en la actualidad. Y acá te marco una referencia clara, ¿sí? Tenían un trabajo diario de 4 a 6 kilómetros para recolectar alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen estos trabajos fantásticos que nos propone Bernicos? Que, digamos, y además, esta bibliografía que yo te referencio, vos, utilizando el apellido y los años en Google Académico, la encontrás, si querés leer el artículo. Entonces, fíjate que el pasar mucho tiempo fuera de la posición bípeda, el estar parado, genera inconvenientes en toda la estructura musculoesquelética, desde la articulación. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, vos querés ayudar, querés preparar físicamente a tus equipos, a tus alumnas, a tus grupos de corredores, a tus grupos que van a trabajar en la montaña, a los deportistas de cualquier situación. Claro, te encontrás con que no solamente hacen deporte, tienen una vida en la cual tienen ciertos hábitos. Bueno, vas a encontrar mucha gente que se acerca al deporte con esta situación. Entonces, fíjate qué interesante lo que además Bernicos propone en el 2010, que él asocia la privación de gravedad, ¿sí?, en el espacio, o sea, estudios con astronautas, con el sedentarismo. Porque cuando vos te privás de fuerzas mecánicas, estando mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, mucho tiempo en malas posturas, lo que generás es un daño a la estructura justamente por la falta de trabajo en las articulaciones. Por eso, lo mejor que te puede pasar
es que tu sistema musculoesquelético se vea influenciado por la fuerza, ¿sí? Entonces, eso es realmente importante que lo puedas entender, que las poblaciones con las que vos vas a trabajar o que estás trabajando y te querés perfeccionar son estas. No es una situación ideal de un deportista de alto rendimiento que tiene toda una gran cantidad de gente trabajando alrededor de su cuerpo durante muchísimos años. Eso en el nivel amateur, en el nivel de base, en el nivel semiprofesional, no pasa. Entonces, nuestras propuestas tienen que tener mucho cuidado para cuidar la estructura de nuestros deportistas. Entonces, fíjate lo que te propongo acá. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar la preparación física? Que en definitiva es la sesión, es decir, la clave del éxito. Entonces, esto es fundamental, porque es lo que pasa. Yo te armo un plan, te lo mando y vos lo haces. Y no te miro. Digamos, yo entreno mucha gente a distancia, virtual. Entonces, la evalúo, le mando los planes, me manda los videos y corrijo. Ese es el mecanismo. Entonces, el trabajo no es escribir sesión de entrenamiento, sino poder observarlos. Y otra cosa importante es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo este proceso? Bueno, con mucho trabajo en la sesión. Por eso la sesión no es escribir el plan e irte. Sentarte, no mirar, no corregir. El buen entrenador, el buen preparador, la buena entrenadora está atenta a la técnica para corregir. Bueno, el entrenador físico, el profesor de gimnasio, el preparador físico, está muy atento a la técnica para corregir. Entonces, de eso muchísimo vamos a ver en el curso. Y acá te muestro una imagen que son los All Blacks cuando vinieron a Argentina. Son los multicampeones de todo, todo lo que juegan lo han ganado, y a veces han ganado muchas veces lo mismo, y que tienen un formato de trabajo muy simple, que uno parecería que lo ve trabajar, y los ve, dice, uno piensa que trabajan con muchísima tecnología, uno piensa que trabajan de una manera súper compleja, y en realidad hacen las cosas simples muy pero muy bien, y eso es muy interesante porque vos lo podés repetir en una escala más chica, pero lo podés repetir en tu club y hacer que el proceso sea exitoso, mejorando la calidad de la sesión. Bueno, sobre esto vamos a trabajar muchísimo en la capacitación. Entonces, lo principalmente nos vamos a enfocar en esta charla, pues una charla nada más introductoria, es en algunas evaluaciones. Entonces, ¿qué evaluaciones nos pueden ayudar a medir el impacto de la inactividad física y de la especificidad deportiva? Entonces digo, ¿pero cómo? Yo tengo una persona que no entrena y tengo uno que entrena mucho. ¿A los dos los puedo evaluar igual? Sí. Porque el que entrena mucho y no trabaja la preparación física, lo que vos podés tener es lesión crónica, es tener patrones de sobreuso, es tener hábitos posturales producto de la especificidad deportiva y que te generen inconvenientes en ese deporte y en todo, ¿sí? Por supuesto, y también tenés que evaluar a la gente que no hace actividad física. Entonces, eso desde un lado. Entonces aparece este, que es el continuo de movilidad-estabilidad, que propuso hace varios años en la biografía Gray Cook y Mike Boyle. Acá te propongo lo que está referenciado en la biografía, y que en definitiva lo que nos marca es que cada región del cuerpo tiene una prioridad más importante que otra. Es decir, todas tienen estabilidad y todas tienen movilidad. Pero hay algunas que son prioritarias desde el punto de vista de la movilidad y la estabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la movilidad, el tobillo es una articulación que tiene que tener los rangos necesarios de movilidad para que la rodilla pueda moverse libremente hacia adelante cada vez que vos frenás y arrancás en un cambio de dirección. Para que la rodilla pueda moverse libremente hacia adelante cuando vos caes en un salto, ¿sí? O cuando vas a saltar. ¿Sí? Y tiene que tener la capacidad de moverse esa rodilla a partir de la movilidad del tobillo cuando vos haces una sentadilla. Entonces, si yo tengo una reducción en la capacidad de moverme del tobillo, no solamente voy a tener complicaciones en el pie, sino y fundamentalmente en otra región como en el arco plantar y en la rodilla. Entonces, muchos de los dolores de rodilla
muchas de las limitaciones que vos tenés en una región del cuerpo son producto de una limitación en otra. Entonces, cuando vamos a hablar de evaluaciones, vamos a focalizarnos en las evaluaciones de movilidad y estabilidad y nos vamos a guiar con el continuo de movilidad y estabilidad. Que acá te dejo esto para que lo veas, después vas a recibir un PDF con toda la presentación, para que lo empieces a conocer, porque si vos entendés esto, ya sabés qué es lo que tenés que evaluar en tu deporte. Es decir, mira, yo trabajo con tenistas. Bueno, tenés que evaluar el tren inferior y tenés que evaluar el núcleo, o sea, la región lumbar, y también la escápula y el hombro. Entonces vos me decís otra vez lo mismo, tengo mucha gente para evaluar. Bueno, evalúo 2 o 3 pruebas, que a medida que avancemos con los contenidos te vas a dar cuenta cuáles son las más importantes. Ahora, eso sí, las tenés que tomar bien, porque si no, el dato que vas a obtener es malo y no te va a servir. Y sobre todo cuando vuelvas a evaluar, no lo vas a poder comparar. Entonces, acá tenemos el continuo de movilidad y estabilidad que nos guía para todo el proceso de la preparación física, para todos los deportes. Entonces, fíjate cómo está reflejando nuestro cuerpo la especificidad deportiva y fundamentalmente la inactividad física o los malos hábitos posturales. Entonces, tenemos algunos grupos musculares que van a ser más propensos, tienen una tendencia a tener más hiperactividad, que son los que generan dolor, que son los que donde hay restricción. ¿Sí? Que a veces tenemos esas sensaciones de que estamos duros, que estamos rígidos, esos puntos de dolor. Y después tenemos otros grupos musculares que tienden a inhibirse. Esos músculos que pierden su función de alguna manera de estabilidad y de poder darle a la articulación una contención desde el trabajo que puede hacer ese músculo. Entonces, estos músculos de hiperactividad son los que de alguna manera modifican la postura a expensas de ganarle la pulseada a los músculos que están inhibidos. Entonces, por ejemplo, los pectorales, como el pectoral mayor y el pectoral menor, tienden a cortarse, a tener menos recorrido, a sentir que yo tengo menor posibilidad de mover el hombro, o empiezo a tener algún inconveniente, algún dolor en la región cervical, ¿sí? Y lo más significativo es que me empiezan a modificar la posición del hombro y lo empiezan a llevar hacia adelante. Entonces, el pectoral le gana de alguna manera la pulseada del serrato anterior, que cumple conjuntamente con la fibra del trapecio medio, a colaborar con una buena posición de la escápula. Entonces el pectoral estaría ganando la pulseada del serrato anterior. Entonces, ¿en qué patrones de movimiento esto empieza a funcionar mal? Cuando yo hago flexo extensiones de brazo, cuando hago una sentadilla de arranque y cuando hago deportes donde tengo que levantar el hombro o la mano por encima de la cabeza. ¿Me explico? Entonces, cuando vos entendés este concepto, podés ser preparador físico o preparar físicamente a todos los deportes. Cuando entendés el concepto del movimiento humano, podés trabajar con cualquier disciplina deportiva. Después le agregás especificidad, pero ese es un porcentaje menor. Entonces, los desequilibrios musculares y los patrones de movimiento, acá referenciando a Liebenson en un libro del 2019, y a su vez él referenciando a Handa, Vladimir Handa, esto es un contenido muy importante que nuclea muchísimo de lo que hoy por hoy se lleva adelante en la preparación física para todos los deportes. Entonces, acá lo que te muestro es el continuo del entrenamiento deportivo. Entonces, en un primer momento nosotros vamos a focalizar mucho sobre la movilidad y la estabilidad, y a partir de ahí, o sea, el mejorar la movilidad y la estabilidad en diferentes regiones del cuerpo, lo que nos va a mejorar es el patrón el patrón de movimiento, es cómo vos te moves en diferentes movimientos. Por ejemplo, en un patrón de sentadilla, en un patrón de estocada, en un patrón de empuje de tren superior, etcétera, etcétera. Entonces, al tener mejor movilidad y mejor estabilidad, vas a tener un patrón de movimiento mejor. Y si vos te movés mejor, no solamente que vas a poder entrenar mejor la fuerza y la potencia y la velocidad y la resistencia, sino que vas a tener mejor calidad técnica de ejecución en la preparación física, pero principalmente en el deporte, porque no hay que olvidarse que la preparación física es un complemento del deporte. Entonces,
si tenés más movilidad, más estabilidad, te movés mejor, vas a ser mejor técnicamente. ¿Sí? Por eso hay modelos de planificación presentes en la biografía donde, por ejemplo, el propuesto por Gray Cook, en su libro Movement del 2010, todo lo que tiene que ver con esta primera base de movimiento fundamental va a estar llena de alguna manera de contenidos de mucha movilidad y estabilidad, evaluación y entrenamiento, para después poder trabajar el rendimiento funcional que tiene que ver con la fuerza, o sea, el desarrollo de las capacidades condicionantes, fuerza, velocidad, resistencia. Si vos tenés buena base de movilidad y estabilidad y entrenás bien la condición física, vas a poder tener una mejor destreza o skill, que tiene que ver con la técnica deportiva o con la calidad de vida. Entonces, la preparación física está dentro de estas dos primeras bases. ¿Sí? Y acá un gran modelo de LTDA, de modelo de desarrollo a largo plazo, propuesto por Istvan Bali, acá referenciando a su libro, donde, claro, vos tenés en las 3 primeras etapas, ¿sí? Vos vas a poner el foco en el aprendizaje de lo cualitativo, aprendizaje de la técnica y de poner todos los kilos que vos puedas, pero respetando la calidad técnica. Entonces, vamos a focalizarnos muchísimo en la capacitación teniendo en cuenta estos dos modelos y de acá para adelante. ¿Sí? Por eso acá el continuo del entrenamiento deportivo tiene que ver con una muy buena base de movimiento para después poder entrenarlo y a partir de ahí tener el mejor desarrollo técnico y táctico posible. Y fíjate lo interesante que recién antes de la charla hablamos del modelo de desarrollo del vóley que lo llevó a obtener una medalla de bronce en este último Juego Olímpico. Digamos, en todas las categorías de base está puesto el foco en esta situación, en aprender a entrenar, en entrenar para entrenar, ¿sí? En entrenar para competir, y recién en la última etapa, cuando vos sos grande, ahí el objetivo está puesto en ganar. Entonces, cuando vos veas un sub-10 de fútbol, donde el foco está puesto en ganar, eso está mal, porque estás acelerando las etapas, ¿sí? Y ya está demostrado en la biografía que esa especialización muy temprana no funciona. Eso no quiere decir que si vos tenés un Messi, que a los 10 años hace muchísimos goles, que haga los goles que pueda, que todos los que quiera. Pero para el resto, ¿sí? El objetivo, y para él inclusive, no tiene que estar puesto en ganar, sino en la formación. Bueno, la preparación física tiene un largo camino para que después vos en tu vida adulta, como deportista o cualquier otro tipo de persona que vos entrenes, ¿sí? Tenga una mejor calidad de vida y esté libre de menor cantidad de lesiones. Bien, entonces, fíjate que te voy a mostrar algunas evaluaciones de función. En este caso, la movilidad de tobillo. Entonces, más allá de que después podemos profundizar en las evaluaciones, lo más importante es que todos los materiales que usamos acá, vos lo vas a poder hacer y lo vas a poder tener en forma simple, ¿sí? Y lo más importante es que no vas a tener que comprar tecnología. No digo que no sea mala, yo tengo ya tecnología para trabajar. Yo trabajo en alto rendimiento también. Entonces, ahí por ahí necesitas un poquito más para acelerar el proceso. Pero si no trabajás con profesionales, fíjate que acá tengo un bastón y una madera. Y con eso evalúo y saco un montón. Por eso digo, prescribir a partir de evidencia científica es a partir de una evaluación bien tomada, como por ejemplo la flexión dorsal de tobillo. Entonces, yo acá te la muestro, la valoración. Cuanto más avanza esa rodilla hacia adelante, es mejor para la calidad de movimiento que vos tengas en el tren inferior. Si esa rodilla avanza poco, bueno, todo el tren inferior va a estar influenciado en forma negativa, condicionado en forma negativa, para frenar, para arrancar, para correr, para saltar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y fíjate esta otra prueba, que es el Y-Balance Test, ¿sí? Fíjate que lo vas a poder tomar, este es un deportista de alto rendimiento, lo vas a poder tomar con 3 cintas. Entonces, sacás la diferencia, qué tan lejos llega un pie con el otro, hacia adelante, hacia los dos costados, esa es una versión simplificada,
de la versión original, y donde podés obtener datos importantísimos, no solo de cómo se mueve la rodilla y cómo compensa el cuerpo para que vos hagas esa sentadilla con un pie, sino que vas a tener la diferencia entre un pie y el otro. Lo mismo que en esta evaluación que te mostré. Tomás con un pie, después tomás con el otro. Entonces tenés datos que te ayudan a construir. Y te digo, si esta evaluación te da mal, tenés que tener cuidado con qué, con la pliometría, con la carrera, con la resistencia. ¿Por qué? Porque no tenés bien la estructura del tren inferior. Esto es como pensar salir a hacer un viaje muy largo por ruta con tu camioneta o con tu auto, con un tren delantero desbalanceado o con un mal funcionamiento, con ruedas que no cumplen la condición que tienen que tener. Y fíjate esta otra prueba, que es el salto con caída con un pie, acá referenciando a una tesis de kinesiología, donde lo que se valora es el salto, la caída de un salto. Entonces, si hay mucha compensación, es porque hay regiones del cuerpo que no están cumpliendo la función que tienen que cumplir. Entonces vos observás de un lado, observás del otro. La tecnología que tenés que usar es una cámara de cualquier celular. Y con eso podés tener datos. Y si no querés tener el celular, bueno, tomás unas notas muy básicas que yo te voy a ir dando para que te vuelvas experto en las evaluaciones. Te voy a decir, mira, yo tengo 150 jugadores, porque yo tengo la preparación física de todas las categorías de 2 deportes. Bueno, tomo una, de las 3 tomo una, pero tomo. Y de a poco empiezo a construir datos para decidir mejor qué es lo que tengo que planificar. Entonces, esto es planificar con mayor evidencia científica. ¿Por qué científico? No es que nos vamos a meter en un laboratorio, sino que tenemos datos digamos, son evaluaciones que están referenciadas en la biografía. Hay conocimiento científico. Y después la prescripción también. ¿Cuáles son las referencias para entrenar con esta situación? Entonces, fíjate cómo nosotros vamos a poder prescribir a partir de evaluaciones. Pues la importancia de la evaluación es el plan de entrenamiento que vos vas a hacer. Entonces, fíjate que acá yo te propongo que vos puedas planificar con tres niveles. Un nivel de base, que puede ser la movilidad del tobillo, y a partir de cómo te dé la movilidad o cómo veas esa prueba, vos podés tener trabajos de regresión, es decir, trabajos más fáciles, trabajos de menor complejidad, trabajos más simples. Y si esa evaluación te da bien, bueno, ya puedo pasar a trabajos de mayor complejidad para potenciar, en este caso, la biomecánica del tren inferior. Y así es un poco como nos toca planificar. Nos toca planificar con deportistas que tienen diferentes realidades. Entonces vos tenés que tener en la cabeza el base, la regresión, o lo más simple, y la progresión, o lo más complejo. Todo en la misma sesión, y con muchos deportistas al mismo tiempo. ¿Sí? Y por eso yo te digo esta situación del club o del colegio, porque es la que vivo yo también. Y que viví muchísimos años, inclusive trabajando en la selección argentina de vóley, que lo hice durante 10 años, y que nunca tenía un solo grupo, digamos, muy contadas veces tenía un solo grupo. Tenía muchos grupos y muchos deportistas en el grupo. En la categoría de base siempre eran 18, porque se trabaja para formar y desarrollar. ¿Sí? Y en la selección mayor tenés el equipo A y el equipo B. Por supuesto que hay jugadores de más prioridad, pero uno tiene que entrenar a todos. Entonces tenés que tener esta situación de heterogeneidad que te sirve para ser un mejor profesional y para ayudar mejor a cada deportista. ¿Sí? Bien, entonces, fíjate acá, por ahí no la conocés, el FMS es una prueba que nosotros vamos a ver, no vamos a hacer una certificación, ni mucho menos, porque para eso está esa situación, pero es una evaluación que mide patrones de movimiento. Entonces, te mide 7 pruebas y cada prueba vale 3 puntos. Si vos tenés una valoración ideal, podés llegar como máximo a 21 puntos. Y acá te muestro una valoración de evolución, justamente de los seleccionados de voleibol, y fíjate cómo en los primeros años de entrenamiento, porque digamos, este FMS lo que mide es calidad de movimiento, es moverse. Entonces fíjate que a medida que van creciendo y entrenando, por supuesto,
con el club, con la selección, van mejorando su calidad de movimiento, es decir, cada vez tienen más puntaje, eso que cada vez se mueven mejor. ¿Sí? Acá hay una pequeña caída, porque no es el mismo grupo, con el de la selección mayor, porque claro, tenés jugadores más grandes con lesiones crónicas y que de alguna manera tienen una restricción. Bien, entonces, fíjate esta progresión, es decir, que si vos invertís tiempo en calidad de movimiento, vas a mejorar la condición física. Y no es poca cosa, te va a ayudar muchísimo, y si vos mejorás la condición física, ¿qué mejorás? El rendimiento técnico-táctico. El equipo juega mejor, y vas a tener jugadores más sanos para competir más. Entonces, eso es importante. Por eso te quería mostrar esto, porque lo utilizo como referencia. Entonces, fíjate que los mismos grupos, yo ahora te muestro 3 ejercicios, ¿sí? También con una evolución en los años. Tenés el FMS, después tenés las cargadas de potencia colgada, como promedio, tenés jugadores que están muy por encima del promedio y otros que están muy por debajo. Pero fíjate que como tendencia, a medida que va mejorando la calidad con la que vos te movés, con la que haces sentadilla, con la que haces el peso muerto, con la que haces las dominadas, ¿sí? La calidad técnica de ejecución, a medida que mejora, vos podés cargar más kilos en forma sustentable. Y no solamente eso, sino que también se ve reflejado en el alcance con salto. Es decir, a medida que vos te movés mejor, mejorás la fuerza y la potencia, y por supuesto, en este caso, la potencia del tren inferior con un salto vertical. Entonces, si la propuesta es mejorar la condición física, lo tenemos que hacer en forma sustentable, para que esto tenga realmente un crecimiento exponencial, ¿sí? Y que vos puedas, digamos, que puedas percibir, pero que puedas realmente ser objetivo con evaluaciones para poder corroborar si el crecimiento está, perdón, si el rendimiento está mejorando o no, pero sobre todo cómo esto se proyecta en el paso del tiempo, que si trabajas con adolescentes es lo más importante. Y si trabajas con adultos, lo importante es que esos valores se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Entonces, ya con esto estaríamos integrando esta primer charla introductoria a la preparación física, para que veas que como núcleo central nosotros le vamos a dar muchísima calidad, ¿sí? A el marco teórico, fíjate todas las referencias a autores que hay, yo siempre después voy a compartir esos materiales, pero cómo a partir de la propuesta teórica, esto lo llevas al campo en forma muy simple y sencilla. Entonces, yo acá lo que te quiero mostrar son los contenidos más importantes, como ejes que van a disparar todo el resto de los contenidos del próximo curso que estamos preparando acá con la gente de Movens Studio. Entonces, fíjate que tenés contenidos importantes vinculados con la programación, para luego ir a la valoración, que son las evaluaciones, y después ya vamos de lleno al trabajo de campo. Entonces vamos a prescribir, vas a practicar, vas a prescribir, ¿para qué? Para prescribir movilidad, estabilidad, vas a trabajar el calentamiento específico, tanto para el entrenamiento como para la competencia, criterios comunes para todas las disciplinas deportivas, por supuesto, y después, bueno, fuerza, potencia, pliometría, velocidad, vamos a ver qué es más importante en el deporte de situación, si es la velocidad o la aceleración, y por supuesto la resistencia. Entonces, este es el marco que vamos a desarrollar en esta capacitación. Y bueno, con esto yo ya estaría cerrando esta pequeña charla introductoria. Ahí dejo de compartir y voy a ir al chat porque había aparecido ahí una pregunta. Sí, ahí tenías una. Bien, dice mountain bike. A mí me gusta el mountain bike, este nivel me va a permitir aprender. ¿Quedo mejorar de manera autodidacta o dependo de un profe? Y mirá, digamos, el enfoque funcional que uno le puede dar a la preparación física va a potenciar la valoración y el entrenamiento para cualquier disciplina deportiva, sin llegar a la especificidad, ¿sí? Pero con algunas pruebas
yo, digamos, el curso te puede ayudar a que vos te evalúes, para ver si tenés alguna limitación, y por supuesto tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a las capacidades físicas. Por ejemplo, el trabajo de fuerza, el trabajo de fuerza en gimnasio para evitar digamos, un exceso de patrones de movimiento y buscar una mayor homogeneidad en el entrenamiento de fuerza. Porque cuando uno se especializa en un deporte, tiene mucho trabajo técnico-táctico de esa disciplina, y si descuida el trabajo de condición física, aparecen lesiones crónicas importantes, ¿sí? Entonces, el enfoque de la preparación física, justamente, digamos, en esta capacitación, tiene que ver con preservar la estructura a partir de un enfoque mucho más integral. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Por supuesto, después me pueden escribir por mail, yo ahí puse mi mail, también está mi Instagram, o directamente lo hacen por acá, al Instagram de Movement. Bueno, no sé, ahí estamos. Bueno, Ale, no sé si había, si había alguna consulta, ahí no tengan miedo en preguntar, el profe no va a tener ningún inconveniente en consultarla, No, no, al contrario. responderlas, él es muy, pero por ahí los que no te conocen, las consultas que quieran hacer. Esta charla, igual mientras por ahí le damos tiempo, queda grabada y después se les va a compartir tanto a ustedes como a la gente que se inscribió y que por ahí no estuvo presente porque hay mucha gente que sabía que se grababa, entonces bueno, también recurre a esa posibilidad de poder verla eh, cuando termine su jornada laboral o cuando termine sus actividades, así que también Claro, sí, quédese sí, sí, tranquilo que van obvio. a recibir, sí. Y bueno, aclararles de que bueno, esta es una charla introductoria, digamos que es una muestra de lo que va a aparecer en la capacitación que comenzaremos la semana próxima, de preparación física deportiva. Recuerden ahí los montos, nosotros pueden ingresar a la página a movens.ar y allí consultar las formas de pago, las posibilidades, si hay promociones que les pueden habilitar. El hecho de si se inscriben dos juntos, tienen un descuento bastante importante, y si son más de 5 personas, el descuento es mucho mayor. Así que los invitamos a que bueno, puedan acceder, pueden consultar también la temática. El profe ya nos anticipó y nos dejó el título de cada uno de los módulos. Este curso va a tener 8 módulos en total, o sea, 8 clases. Le llamamos módulo a cada clase, Así es. y cada clase tiene algunos contenidos en particular que obviamente se van relacionando con los otros, pero tiene una especie de título que identifica cada una de las mismas. Así es. Y bueno, y la modalidad es la misma, es 100% online y está la posibilidad de que quede grabado. Y es el primero de los niveles que siguen, ¿no? Este es un curso introductorio, ideal para Así el es. nivel inicial. No sé si Ale, vos querías agregar algo respecto a eso, a la No, temática. no, no, es Nada. eso, sí, sí, es el curso para actualizarse o para ser el primero como preparador físico. Nada, tiene mucho contenido y sobre todo mucha bajada a la práctica, que es lo más interesante ahí. Hay muchos videos aplicados para que el contenido teórico se baje mucho mejor a la realidad cotidiana, del club, del colegio, del gimnasio, del parque, de donde se entrene. Bueno, tengo una realidad mucho más accesible y no un contenido tan teórico. Sí, sí, es lo que le explicaba. También mostrarles a las personas que están participando que, que vos, Ale, a pesar de trabajar en realidades muy buenas hoy, como hablábamos al principio, en condiciones, digamos, ideales, has trabajado en distintos campos, en distintos lugares, en distintos ámbitos, y eso te ha posibilitado tener la experiencia para poder adaptar las actividades y mostrar cómo adaptar esas actividades en las clases. Eso lo van a poder ver también en las clases. O sea que no se va a hablar solamente de lo que es lo ideal para trabajar la preparación física deportiva. No, 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 Exacto. no, no. Sí, sí, sí. Bien adaptado a la realidad del club, a la realidad del colegio.
Así que bueno, Bueno, ahí los buenísimo. invitamos ya para que estén atentos, les vuelvo a decir en la página y también para que entren al Instagram, pueden entrar o Facebook, nos ubican también como Moven Studio. Y bueno, ahí van a encontrar toda la información. En la página está completo el currículum del profesor, del disertante, los contenidos completos de cada uno de los módulos y la duración total de la capacitación. Así que los invitamos a todos y bueno, para la fecha que es el 26 de agosto, a las 20 horas. Así es. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, vale, no sé si no hay alguna ahí, bueno, agradecen, Nicolás, ahí dice que van a recomendar, así que los esperamos a todos, estén atentos a su mail, ahí van a recibir la información de esta charla. Le agradecemos al licenciado Alejandro por su tiempo, por su Vamos con habilidad, todo, vamos con todo. que vale, Buenísimo. bueno, un Bueno, montón. Y bueno, aparecieron ahora, sí, ahí se sumó. aparecieron Pero para para agradecer, no se agradecer. animan a Bueno, preguntar, es lo de siempre, uno más o se menos tiene como que profe animar, hay que sabe. animarse. Sí, sí. Pero bueno, algunos dicen que explico bien, ¿eh? Otro que por ahí no entendieron nada. Pero bueno, es así. Bueno, buenísimo entonces. Nos Perfecto. estamos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chao, Ale, y muchísimas bueno, gracias. les No, de agradecemos a todos nada. por su tiempo. Los Gracias, Paula. esperamos a la Dale. semana que viene. Gracias. Chao, hasta luego. Chau. Buenas noches. Chau, chau.